De hace un par de años que se comenzó a hacer un torneo de encuestas en donde cada serie de Power Rangers competiría contra todas las demás, para así determinar de manera más precisa un ranking de qué es lo que más le gusta a la gente. Y aunque algunos puestos son obvios y merecidos, de seguro te llevarás una pequeña sorpresa. Debo decir que fue divertido ver como cuando una temporada vieja ganaba, alegaban que era por nostalgia, y cuando una nueva lo hacía, decían que habían puros niñitos votando. Yo solo me reía. En honor al tiempo, cada temporada estará ligada a su generación. Por ejemplo, las temporadas 1 y 2 de Beast Morphers estarán juntas, así como también Samurai y Super Samurai, al igual que Mighty Morphin 1, 2 y 3, haciendo una mención especial a Alien, que es considerado oficialmente como una temporada 3.5. Ya entienden la idea. Ustedes votaron, dieron sus opiniones que estarán plasmadas en el video, y también daré a modo general lo que pienso de cada una. Así que ya aclarado esto, me presento, soy Nico y resumí en mi canal todas las series de Power Rangers, siendo gran parte de mi comunidad fans acérrimos de las mismas, los cuales decidieron los lugares que veremos. Así que hoy te traigo el top 30 de temporadas de Power Rangers. Esto es Seres Nico y sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 30 y 29, Power Rangers Ninja Steel y Super Ninja Steel. Para muchos no será sorpresa que estén en estos lugares, una temporada que hizo lo peor que le puede pasar a algún producto, y no es que sea odiada o sea considerada mala, es el hecho de que es aburrida. Algunas cosas positivas: tiene personajes con personalidad, un especial de 25 años que no está del todo mal, una historia interesante entre el rojo y su hermano, y por supuesto Mick, el mejor de todos. El problema es que esto no bastó para ponerla aunque sea algo más alta. A pesar de la actitud de sus protagonistas, estos se quedan ahí, no evolucionan, no cambian, solo existen, siendo Preston el único que demuestra un mínimo de desarrollo. El especial tendrá lo suyo, pero no parece como que haya una historia interesante que contar. Se centra demasiado en Tommy, es más, lo dejas a él, cambias a todos los demás Rangers antiguos por otros cualquiera, y es exactamente lo mismo. Y aunque Mick sea el alma de la serie, ¿de qué sirve un buen personaje secundario si lo único que hace es ayudar a principales que simplemente no te interesan? Y hablando de, los secundarios aquí parecen cada uno menos relevante que el otro. Redbot, del cual quizás ni te acuerdes que existe, pero es uno de los amigos de Brody. Tiene como 2 capítulos que se centran en él y parece más relleno que otra cosa. La madre de la rosa y el padre del azul son un buen aditamento, pero quedan relegados a ser episódicos. El padre del rojo pasa sin pena ni gloria una vez termina su arco de reencuentro, casi como si el personaje dejara de existir, y por alguna razón, en vez de darle más pantalla a estos, decidieron dársela a Victor y Monty, que, a opinión popular, son los peores personajes de toda la franquicia. No estoy en desacuerdo con que exista alivio cómico, pero muchas veces interrumpían la trama. Eran tan tontos que simplemente no entendía si eran reales o los escritores subestimaban la inteligencia de su público objetivo. Y por supuesto, lo peor de un alivio cómico es que no sea ni cómico ni brinda alivio. Por último, no sé, un desarrollo de personaje por ahí, o que ayuden más a los héroes de forma indirecta o directa, como se pudo ver en el primer y último episodio respectivamente. Pero ni eso. Y ya para terminar con estos lugares, los villanos y todo son meh. El de la primera temporada es el malo maloso que lo destruyen y ya. La de la segunda se nota que es mucho más débil y su derrota parece como la de cualquier otro malo de turno. Ni siquiera se sintió épico o como que la serie estaba terminando, algo que todas las demás temporadas sí hacen. Una palabra que las define bastante bien es insípida. En mi opinión, sí, estas son de las peores de la franquicia, aunque las hubiese dejado un puesto más arriba, porque ahora llegamos al número 28 y 27, Power Rangers Megaforce y Super Megaforce, la serie que mayor potencial tenía, la que todos esperaban tras el regreso de Saban, la que todo mundo ansiaba para ver a sus héroes de la infancia una vez más, la que tan solo dándonos un poquito de lo que fue su contraparte del Super Sentai ya nos bastaba y sobraba, pero al final fue la decepción legendaria. Hablar de su fracaso da para un video mucho más largo, pero resumiendo, la primera temporada se basa en Tensu Sentai Goseiger, una que no es muy bien aceptada por el fandom de la franquicia nipona, principalmente porque como que no hay mucho desarrollo o no resulta esa epicidad que ya habían logrado sus predecesoras. El tema es que la nación de la tacañería atacó y una vez más tuvimos un copia y pega de su Sentai, pero eliminando todo lo bueno que tenía este. En cambio, decidieron que los personajes fuesen otro copia y pega, pero de Mighty Morphin. Tenemos a los mismos interpretando su rol. Hay un alfa, hay un Zordon y un centro de mando, pero todo de bajo presupuesto. Megaforce es el tengo un amigo que lo hace más barato de las temporadas de Power Rangers, cuando las originales tenían un mínimo de desarrollo y coherencia con sus roles, estos ni para eso. Es entendible lo que querían hacer, replicar lo que fue la primera, la insignia, y aún a día de hoy, lo primero que pensamos era escuchar de la franquicia.
noticia, pero aparentemente el señor Saban y su equipo de escritores se les olvidó el pequeño detalle que tanto las historias luego de Mighty Morphin, así como sus fans, fuimos creciendo, madurando y añorando cada vez tramas algo más elaboradas. Lo peor es que antes de esta vino Samurai, la cual ya es un precedente de que sí podían hacer personajes por lo menos un poquito más desarrollados que los unidimensionales que nos entregaron aquí. Megaforce, al igual que Ninja Steel, es insípida, el relleno que ves para llegar a lo grande. Super Megaforce. Esta estuvo basada en Kaizoku Sentai Gokaiger, por lejos, el Sentai más popular de la historia, sobre todo en Occidente. Adaptando solo 20 episodios, no te enteras de nada. Ok, vemos trajes antiguos y el factor nostalgia puede pegar fuerte, pero todo lo que hacen lo hacen mal. No entiendes de dónde salen estos poderes, no entiendes por qué o para qué los usan, no entiendes cómo el azul, que siempre fue inteligente, ahora quiere ser un espadachín experto, no entiendes cómo el negro ahora es verde, y cuando antes por sus movimientos parecía ser el decidido y experto deportista, ahora es como el cobarde que hace estupideces. No entiendes por qué son piratas, vamos, hasta Mighty Morphin medio justifican el por qué son dinosaurios. No entiendes por qué utilizan trajes nunca jamás vistos en Power Rangers, y no entiendes a quién va dirigido esto, a un público nuevo o uno viejo. La respuesta es que está hecho para mezclarlos, y la respuesta verdadera es que copiaron y pegaron lo que había con lo que había y listo. El chip forzado de Jake y G, a la cual nunca le dio bola. Es más, como tuve que verla al detalle para hacer su resumen, noté que a la amarilla le interesaba más el rojo o algo así. Troy, escucha, hay un nuevo ataque, y muy grande. Chicas, mis ojos están aquí arriba. La batalla legendaria es lo más decente que tiene y aún así no se siente la gran cosa. Pelean contra un montón de patrulleros y poco más. No se siente un peligro, no se siente que fuese épico y no se siente que hubo escritores. Pero bueno, para el público en general es mejor que Ninja Steel porque... nostalgia. Ah, y porque no tuvo a Victory Monty. Número 26. Power Rangers Operación Sobrecarga. Llegamos a lo más bajo que cayó la era Disney. Operation Overdrive representa que hacer una trama llena de cosas, si no las sabes manejar, termina mal. Lo que destaca de manera positiva es la búsqueda de distintas joyas que se reúnen para un enorme tesoro, algo que difería de su contraparte, una carrera en contra de diversos grupos de villanos para conseguir un ansiado poder. El especial de 15 años en donde no solo regresaron personajes emblemáticos de la era, sino que también Adam como un líder que guió a las nuevas generaciones, y por supuesto el mejor personaje de la serie, el mayordomo Spencer, que servía como alivio cómico, guardián de secretos, apoyo moral, buen consejero y el de los mejores disfraces. Sin duda era el alma del equipo, pero las cosas negativas son mucho peores. Primero, a pesar de que se le dé a cada héroe una personalidad distinta y un trasfondo a su vida, como que no parece haber mucho progreso con ello, siendo que más destacaba Will, y poco más. De hecho, estoy seguro que en momento importante de la historia, él tuvo algo que ver, dejando muy de lado a los demás, los cuales tenían trasfondos poco llamativos, incluyendo al sexto. Una vez terminó su arco con los gatos, como que quedó en posete esperando a ver si se reencontraba con su novia o no, la cual también salió medio de la nada. Los villanos, aunque diversos, destacaban más que nada en su primera aparición y luego ya aparecían alivios cómicos. Es más, los dos primeros grupos, los hermanos de Fuego y Hielo, a pesar de ser los principales en sus roles, se sintieron mucho menos amenazantes que los otros dos, quienes imponían más respeto. Y por supuesto no podemos olvidar el elefante en la habitación y que hizo que la temporada se convirtiera en un meme. Mac, siendo un androide, no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que nunca jamás se dio cuenta? ¿Cómo es que los demás no lo notaron? Recordemos que vivían juntos. ¿Nunca sus amigos se preguntaron si este comía o iba al baño? Mac nunca se preguntó por qué no comía o iba al baño. Su revelación estaba hecha para impactar a la gente y que uno dijera, oh, qué épico, pero terminó siendo una burla. A pesar de todo, igual se me hizo genial que tras ello tratara a su padre de una manera más ruda y que utilizara su condición para poder derrotar al malvado, aunque ya para ese entonces el daño estaba hecho. Saliendo un poco del tema que nos concierne, creo que el que Mac haya sido un robot es una idea buenísima, pero al igual que toda la serie fue mal ejecutada. Hubiese sido mejor que se revelara esto en los primeros episodios para que el espectador y los demás pudieran digerirlo mejor, o incluso que se nos revelara tal cual la serie, pero que Mac ya lo supiera, y que por alguna razón fuese un secreto para el resto y cada uno tuviese su pensamiento al respecto, para así haberlos desarrollado mejor. En fin, Operación Mamarre es una serie que no la encuentro de lo peor de la existencia, pero que sí creo merece estar en los puestos más bajos. Número 25 y número 24. Power Rangers Beast Morphers, temporada 1 y 2, la primera de la era Hasbro, en donde por fin los sucesos ocurridos en el resto de temporadas iban a influir, con un buen grupo de personajes. Recordemos que cuando las series empiezan con solo 3 Rangers es para que uno los pueda conocer mejor y posteriormente introducir nuevos que los complementen y viceversa. Una enorme agencia que utilizaría el mismo poder de la red de Morphosis para mejorar la tecnología. Y entonces, ¿qué pasó?
Pues lo de siempre, buenas ideas mal ejecutadas. Empecemos con lo bueno, hay drama. Es genial ver a los héroes tener que lidiar con su vida personal, con sus padres y novios, a la vez que deben ocultar sus identidades secretas de todos. Tiene ese aire fresco pero renovado de Mighty Morphin, algo que Megaforce no pudo hacer. Las conexiones y referencias a las viejas series le dan ese toque que siempre Power Rangers necesitaba. El saber que todo lo que hemos visto ha tenido consecuencias que nos llevan a este punto, y no hacer como que nada de eso existió. Y bueno, mi personaje favorito es Steel, el cual es cool y se hace notar. Admito que me encanta por su diseño y personalidad que me recuerdan a Metavi. Hablando de lo malo, es una temporada que genera opiniones diversas. Para algunos, solo se basa en fanservice, en darnos mucho pero siempre ese mucho es vacío, como que a todo le falta algo. Nos dan un ligero desarrollo pero se queda ahí. Nos dan uno de los que sería un épico crossover intergeneracional con una serie de Saban, otra de Disney y otra de Neo Saban, liderados por Jason, quien no volvía desde el Forever Red. Pero que solo es eso, no vemos a más actores, solo aparecen sin darnos más contexto o por lo menos una buena historia. Goldar Maximus no le hace mucho honor al origen del monstruo, que llama mucho la atención que fuese una secuela de RPM, pero al mismo tiempo quedando muy a su sombra, que cómo se mezcla el ADN de una cobra con un virus del PC, y que su final, a pesar de estar medio justificado por la siguiente temporada de que un hechicero lo hizo, sigue siendo la magia de la amistad. En fin, siento que la temporada no es mala, obvio no es de las mejores, reconozco sus falencias, pero aún así tiene un odio tremendo por parte del fandom que, leyendo sus comentarios, no me queda del claro el porqué. Quizás la pondría un poco más alta, pero de igual manera no me quejo por el resultado. Y hablando de odio, número 23, Power Rangers Cosmic Fury. Entre las cosas positivas se encuentra que fue genial el regreso de Billy, el que por fin se hayan deshecho de crear una temporada anual para que la siguiente sea la misma generación, el regreso de Zed, ciertas heridas más realistas que no se veían antes, que ya no sea episódica y que todo se solucione de una manera original, Amelia siendo una buena líder y Saito, aún siendo el más poderoso pero con una limitante que trata sobre su muerte. Comentando lo malo, aquí sí que se siente el odio por esta. A pesar de haber contado con el villano más grande de la franquicia, muchos lo sintieron como que algo faltaba, ser más brutal, más poderoso o quizás causar más destrozos. Él mismo menciona que no quiere cometer los mismos errores de los anteriores jefes finales, pero termina siendo muy parecido a estos. Es más, para muchos, Oli se siente una mayor amenaza y hasta algunos esperaban que él fuese el villano final. Y no dejaré pasar la crítica más obvia, la Tierra está en una gran crisis, nos dicen que todos los equipos están peleando pero nunca vemos a ninguno de ellos, solo a Billy y a Min en su traje de Once and Always. Muchos no perdonan que sí fue genial volver a ver a Jekyll, sin embargo su papel quedó muy en la nada, no tuvo una aparición tan épica porque falla en su plan y luego cuando va a pelear no destaca mucho porque el papucho de Tarrick se roba la pantalla y luego deja de aparecer solo porque sí. A pesar de la original forma de vencer al malvado, sí se siente que queda media vacía, como que le faltó una pelea más épica o algo por el estilo, porque cuando por fin demostró su poderío solo lanzaba rayitos. Y vamos, estos Power Rangers, en donde los héroes se revientan a golpes con los monstruos semanales y que el villano final, no solo de la temporada sino que de la franquicia como la conocemos, no sea la épica reventada de golpes más grande de la historia, decepciona a muchos. También aquel final fue como que ok, está como bien para una temporada media random de Power Rangers, pero no para el final de algo que duró 30 años. También se llegó a comentar que la serie es woke y demasiado inclusiva, pero por lo general no tomó tanto en cuenta ese tipo de personas. Estoy de acuerdo con que la ficción actual se ha forzado demasiado esta inclusión, pero estamos hablando de Power Rangers. La franquicia desde el comienzo ha sido inclusiva, ya pasaron 30 años y venir a quejarse ahora es bastante tonto. También está el debate de que si usaron bien el metraje de Q-Ranger o no. Muchos la odiaron porque eso significó que no adaptarían esa serie. No creo que eso tenga mucho que ver con que fuese buena o no, pero sí les doy el punto en que choca un poco en algunos momentos. Por ejemplo, podemos ver que la locación de la batalla de Eltar es como una ciudad con arquitectura de distintos periodos de la humanidad, también con muchas zonas verdes entre medio, pero cuando pelean en el Sword es como una ciudad cualquiera de la Tierra. En lo personal, creo que Cosmic Fury no fue mala, sino que fue bastante divertida de ver, pero sí acepto que el hecho de ser el cierre de 3 décadas le hizo ponerse unos zapatos que le quedaron enormes y no estuvo a la altura de ser un final para la saga. De igual manera la dejaría más alta. Número 22, Power Rangers Turbo, la primera de la era Saban en presentarse en el ranking y con razón se encuentra aquí. Lo positivo, es una serie que continúa con lo que vimos en las anteriores, Mighty Morphin y Zeo. Vemos la despedida de los viejos héroes para entregarnos a los nuevos que desde sus inicios podemos ver su carisma. Y por supuesto, además del tema de intro, lo que más aman los fans es su final. Por fin los Power Rangers fueron vencidos, no tienen mentor, no tienen centro de mando, no tienen poderes y hasta incluso se siente como que ya no tienen un hogar. Los héroes más
más grandes del planeta fueron reducidos y la Tierra está pronta a ser conquistada. Su única esperanza es abandonarla e ir al espacio para encontrar a Zordon y así, tal vez, tener una posibilidad de pelear. Es que más épica no puede ser. Pero ahora vamos con lo malo. La serie comienza con una película que terminó decepcionando a muchos porque se siente como un capítulo largo y sin sentido. La motivación de la nueva villana, Divatox, quien sale de la nada, es casarse con una especie de monstruo gigante parecido a Dark Spectre y pues eso. Vemos a Jason y Kimberly retomando sus papeles pero siendo prisioneros. El tipo que hacía y se introduce a Justin, quien quizás sea uno de los Rangers más odiados. Hablando de él específicamente, se siente medio fuera del lugar que le haya quitado el puesto a Rocky. La razón, aparte de diferencias contractuales con el anterior Azul, su inclusión fue para que los niños se sintieran más identificados con un protagonista, pero aparentemente no entendían que los niños ya se sentían identificados con los demás personajes. El problema con Justin es que no se siente como un niño, es más inteligente, razonable y maduro que los demás Rangers, justificando que es un genio y al mismo tiempo que porque perdió a su madre. De igual manera lo encuentra un tremendo potencial desperdiciado. La idea de un niño Ranger no es mala, ya se había visto en Gosei Sentai Dairanger y pudieron haberlo aprovechado quizás, no sé, haciendo que Justin se comportara como un verdadero niño y no como un adulto. Se notaba que ya no contaban con mucho presupuesto, quizás por el fracaso de la película, la cual recaudó poco más de lo que utilizaron en hacerla y hasta es considerada dentro de los primeros 30 puestos de los peores largometrajes de la historia del cine. Con ello, la serie sufrió ciertos cambios. Se notaba que ya no le podían pagar a los actores de Bulky School, por eso solo prestaron sus voces con la excusa de convertirlos de manera completamente random en monos y luego de ser simios hacerlos invisibles, y que luego, justamente después del capítulo de traspaso de antorcha, estos misteriosamente volvieran a la normalidad. Sospechoso. Y obvio, no se puede dejar de lado que arrastra todo lo malo de sus antecesoras: el relleno, el filler, los capítulos que no llevan a ningún lado, que los ves y prefieres no haberlo hecho por semejante pérdida de tiempo. Todo eso es lo que sepulta Turbo. En lo personal, creo que debería estar más abajo. Número 21 y 20. Power Rangers Dino Supercharge y Dino Charge. Sí, por lo general de estas temporadas dobles, la segunda suele tener mejor aceptación, debido a que los héroes presentan mejor desarrollo o se puede ver el terreno de cómo se va acercando a la recta final. Sin embargo, con estas pasa lo contrario. La mayoría ama Dino Charge, pero se decepcionan al llegar a su versión Super. Su lado bueno es que tiene personajes carismáticos, te llama la atención el conocer más de estos, sus interacciones son naturales y el toque Slice of Life es bastante bueno. Tiene ese aura de misterio que hace que quieras ver el siguiente capítulo. Tiene un enorme cast de Rangers y ninguno decepciona. El que más destaca es Koda, siendo el carisma personificado. El grupo de villanos tiene opiniones mixtas, muchos los aman, otros los odian, pero tienen su gracia. Su lado malo es que los personajes no tienen un desarrollo como tal, y aquellos que demuestran cierta madurez se ve bastante poco, y queda relegado a aquellos que no son los miembros principales, como el Grafito y la Morada. El final de la primera temporada se siente bastante satisfactorio, y quizás por eso a no muchos les guste el inicio de la segunda, ya que son otros villanos quienes desean tomar ese rol. Y uno de los puntos más criticados por sus comentarios fue el final. Muchos lo consideran fuera de lugar, como un recurso que ya es bastante cliché en la ficción, y que hasta se puede considerar un Deus Ex Machina. Sí, desde el inicio nos dicen que el poder de las energemas unidas desatará algo grande. Cuando ocurre ese algo, es la capacidad de viajar en el tiempo, y lo entiendo, es épico hacer algo así, pero como dije anteriormente, ya está bien gastado, que creas una situación de extremo peligro y lo solucionas con algo bien random como un viaje en el tiempo. Es habitual que la gente se moleste con esto. No tengo mucho más que decir, encuentro que es una temporada bastante decente y en lo personal, para mí, es la mejor de la era Neo Saban. Debería estar más arriba. Número 19 y 18. Power Rangers Dino Fury temporada 1 y 2. Seguimos con los dinosaurios, pero esta vez una producción de la era Hasbro. Estando más alejada del fanservice que Beast Morphers, se enfocan en una historia un poco más hermética en su generación, aunque igual contando con la participación de algunos cameos. Como puntos buenos, podemos notar que existe una mejor escritura de los personajes. Se siente que aprendieron de la temporada anterior. Era divertido ver todo tipo de power-ups, aunque a veces se sentían bien randoms, y que solo serían episódicos. Los secundarios no están nada mal, cumpliendo su función, sobre todo Pop-Up. Los villanos tienen su propia trama y no se basa en quiero conquistar el mundo y ya, siendo bastante original. En un principio Tarrick anhela revivir a su esposa y largarse del planeta, pues no son de ahí. Está dispuesto incluso a cometer todo tipo de crímenes para ello, y una vez lo hace, no es lo que deseaba. Santaura tiene su propio punto de vista y anhela vengarse de la humanidad por todo el mal que le hicieron. En un comienzo pensamos que se trata del estado que la dejó así y su encierro, pero luego se revela que por culpa de la gente perdieron a su hija. Claro, como
la serie no tenía una motivación tan clásica para los malvados, decidieron traer a Lord Zed de vuelta, el cual sí que dejó las cosas bien tensas y un buen cliffhanger para la siguiente temporada. Cada protagonista se siente único: el alien que despertó de una era antigua buscando sus orígenes, la reportera que ama lo paranormal porque anhela descubrir su pasado, el científico con sus propios ideales, el músico que busca un propósito, y una deportista que siempre ha sido buena en todo lo que se propone, pero cuando comienza a fallar aprende a ser más humana. Y Aiyon. Comenzamos las cosas malas. Este por lejos es uno de los personajes que más se ha ganado cierto hate por su personalidad. Cuando aparece se las quiere dar de líder y crea tensión en el equipo, lo cual fue genial, pero a medida que avanza la serie y aprende de sus errores, vuelve a caer en lo mismo. Es normal que siempre en Power Rangers o Super Sentai los héroes cometan errores, que son muy débiles, que tienen un ego muy grande, que sean ignorantes de algún tema, y la historia va de que los entienden y tratan de fortalecerse para reducir sus falencias. El problema es que el personaje que más se equivoca en las temporadas es Aiyon. A veces se siente como que resta en vez de que suma. A pesar de todo lo positivo anteriormente dicho, falla a la hora de contar una buena historia, como que no te interesa mucho de lo que pasa exceptuando a Amelia, siendo los demás personajes relegados, y aunque los villanos sean llamativos, también se siente como que falta ese algo que caracteriza las series. También está el tema de los maestros, que son Deus Ex Machina con patas, y la representación literal de un hechicero lo hizo. Queda bien para justificar cosas de la franquicia, pero el hecho de que recurran a ellos para solucionar los momentos más importantes sin consecuencias deja la serie algo vacía para su clímax. En lo personal, debería estar un poco más alta. Número 17. Power Rangers Zeo. La cuarta temporada de la franquicia empieza luego de un cliffhanger. No sabemos si Alpha y Zordon sobrevivieron a la explosión, y luego de que el centro de mando se reconstruye, vemos que están bien y reciben nuevos poderes, que comienza el hype, porque llegan nuevos villanos más poderosos que Rita y Lord Zed. Así queda la puesta en escena para Zeo. El lado bueno es que continuamos con las vidas de los héroes. Aquellos que aman la nostalgia pueden estar contentos que las cosas siguen tal cual. Tenemos el primer crossover entre la misma franquicia y empezamos a notar cómo el mundo de Power Rangers va en aumento. Y por supuesto, el mítico regreso de Jason para formar parte del equipo una vez más. El problema es que leyendo sus comentarios no puedo decir más. Literalmente, cada vez que ganaba Zeo decían cosas como "qué genial que esté Tommy Jason", y poco más, siendo la nostalgia su único punto fuerte, porque si hablamos de lo negativo, podemos nombrar la falta de una historia real. Mucho relleno, no se siente que haya nuevos villanos porque las máquinas podían fácilmente ser enviadas por los antiguos. Es un Mighty Morphin temporada 4. Sacan de forma injustificada a Billy de la trama, y para qué hablar de que ni siquiera tiene un final. Rita y Lord Zed son quienes derrotan a los malos y no hay nada que te entusiasme por saber qué ocurre después, porque el último capítulo termina como cualquier otro. No es satisfactorio, ni tiene un cliffhanger, ni tampoco hay puesta en escena para Turbo. Existe y ya, se siente un paso atrás de su predecesora, y por lo mismo creo que debería estar más bajo. Y hablando de número 16, 15 y 14, Mighty Morphin Power Rangers temporada 3, 2 y 1. El inicio de todo es la que genera más conflicto en sus debates. Para muchos debería estar más abajo porque es solo nostalgia y una cantidad insana de relleno para contar muy poco. Para otros debería estar en los primeros lugares por ser la que dio origen a la franquicia. En lo personal la veo bien estando literalmente a la mitad. Lo bueno, personajes extremadamente simples pero a su vez muy carismáticos, que puedes llegar a identificar o encariñar con cualquiera de ellos. Lo episódico, si bien es cierto que puede ser molesto para algunos, creo que ayuda a que conozcamos mejor a los héroes y su forma de ver la vida. Tiene un buen toque de slice of life que se integra de manera natural a lo que nos cuentan. Bull y Skull a simple vista son personajes molestos, pero su alivio cómico se siente más auténtico que muchos otros. Además, estos evolucionan. Se siente sumamente agradable al inicio de la tercera temporada cuando quieren dar un giro total en sus vidas y salen del típico cliché de ser bullies o querer descubrir la identidad de los héroes, que ya era un tema cansino en la segunda temporada. Y uno de los elementos que me encanta y que muchas otras series ni para eso dan es que los arcos van con todo. Puedes sentir el peligro y la tensión. Por ejemplo, ya con el primero importante, cuando se introduce a Tommy, los héroes pasan 4 capítulos completos sin tener comunicación con Alpha y Zordon, pierden en cada batalla y Rita se hace mucho más poderosa con sus aliados, dejándote al borde del asiento por saber qué va a pasar después. Y no es hasta el quinto y último en donde comienzan a tener un atisbo de esperanza para solucionarlo todo. Así es cada arco importante, siempre jugando al borde de ser derrotados de manera permanente o ganar para vivir un día más. Ahora viene lo malo, y es que sí, el relleno, aunque justificado para la época, se siente pesado de ver. Es complicado recomendarle esta serie a alguien porque se va a tener que comer todo eso. Por ello, para muchos, su peso real radica en la nostalgia,
Los personajes, aunque carismáticos, carecen casi en su totalidad de desarrollo. A veces los planes de los malvados son pero tan infantiles que no entiendes cuál es su verdadero propósito. Literalmente Rita tiene doxiados a todos los héroes, pero en vez de usar eso a su favor, respeta su horario de sueño y decide, no sé, arruinar el carro de flores de Kimberly para que se sienta mal o qué sé yo, fastidiar la cita de Zack. También la serie comenzó a tener ciertos problemas a la hora de cambiar de cast. Rocky, Adam y Aisha se sienten como eso, un reemplazo que no logra llenar los zapatos del resto, y Tommy se vuelve tan líder y protagonista que a sus fans les gusta y a otros les molesta. En fin, su mayor crítica es que el 80% es relleno. Hice una encuesta para saber cuál es la mejor aceptada de las 3 temporadas, siendo la primera la mejor, la segunda en medio y la tercera la peor. Y aunque la nostalgia sí pega fuerte, creo que la tercera es por lejos la que mejor desarrolla el concepto de un arco como tal, dejando de lado un poco el relleno, ya que se centró bastante en Kimberly y luego su traspaso de antorcha hacia Kat. Hace bien lo que tiene que hacer y quizás influyó bastante que sea la más corta con 33 episodios. Mención honorífica a Alien Rangers, que no está considerada la numeración por ser un epílogo de Mighty Morphin o un prólogo de SEO. Tómalo como quieras, no deja de ser la más odiada y criticada. Número 13. Power Rangers Mystic Force. Esta serie sí que marca un antes y un después, así como también una dualidad en sus opiniones generales. Para muchos, odiadísima por arruinar la credibilidad de Power Rangers o algo así, y para otros, una de las mejores. Lo que es innegable es que sí, esta es querida por una nueva generación de niños que crecieron con su historia, mientras a una buena mayoría que ya venía viendo la serie de hace años fue el punto exacto en donde comenzaron a alejarse de esta. Lo bueno, tiene una buena historia en donde se va descubriendo poco a poco el pasado de Nick, el cómo se relaciona con su mentora y uno de los malos más queridos y recordados de la franquicia. Algo que me gustó bastante es que cada personaje secundario tiene algo que contar, todos están ligados a la trama principal de una u otra forma, y hasta el más patético te termina sorprendiendo. Quizás el jefe de la tienda no sea tan llamativo, pero cumple con su rol y de ser alivio cómico. Incluso los malos tienen sus arcos de redención, y al tratar sobre los poderes de la magia, utilizan bastante bien este concepto, creando tanto arcos como peleas épicas. Lo malo está en que aquí ya se notaba que la franquicia se estaba quedando sin presupuesto. Veníamos de ver sets llenos de vida y ahora se redujo bastante. Lograron disimularlo bien, pero en el fondo se siente. Para datos más concretos, no podemos negar que las temporadas desde aquí hasta el final de la era Disney pasaron de tener 38 capítulos a solo 32, teniendo que mermarse mucho de su material original. Y obvio, no podemos evitar mencionar que sus personajes son como medios raros, como que emulaban las modas adolescentes de la época, y aunque sí pudimos conocerlos bien y notamos su desarrollo, como que no es para tanto. La mayor queja, y estoy de acuerdo con esta, es que toda la trama se la lleva Nick, el indiscutible héroe líder y protagonista que falla en ello en la parte final. Es entendible que como el centro de la historia tenga sus problemas, cometa errores y aprenda de ellos, pero no en la maldita batalla final, en donde todo el mundo depende de ti. Entiendo que se sentía mal porque sus padres supuestamente habían muerto, pero siento que se ejecutó de una manera horrible. ¿Por qué la historia es tan centrada en Nick? Es simple, la trama principal de su contraparte, Mako Sentai y Magi Ranger, es la misma que acá. La diferencia es que ahí los 5 héroes son hermanos, entonces cuando se hacía una revelación de que la madre le pasaba tal cosa o que el padre era tal, afectaba a todos los personajes por igual, no solo a uno. En fin, una temporada que sí acepto que en su momento no le di una oportunidad, pero tras pasar los años y verla, no la encuentro nada mal, aunque sigue siendo promedio, por lo que su lugar en este ranking me parece bien. Número 12. Power Rangers Jungle Fury. Llegamos a un terreno en el que las series comienzan a ser buenas sin tantos fallos, y son los detalles las que las hacen una mejor que otra, no pudiendo hablar de lo negativo a modo general, sino que en cosas específicas. El lado malo de Fury Animal es debido a los problemas que ya venía arrastrando Disney hasta este punto. No hay un Battleizer que es una tradición o un Ultra Sword único, aunque sí tenemos a los Rangers especiales, supongo que una cosa por otra. La historia es idéntica a la de su contraparte con ciertos cambios, algunos la empobrecen mientras que otros la mejoran. Scorch se siente medio meh como villano, al no adaptar su contraparte, lo dejaron como un general vacío que solo quedaba ahí tras salvar a Jarrod. A muchos no les gusta la actitud de Franiteo y Dominic es más o menos olvidable, y llegando al punto en donde obtendrán sus power-up, queda medio decepcionante que al superar sus miedos, estos sean tan simples y mundanos, como que eclipsa un poco con lo épico del momento. Creo que lo que la gente más suele criticar aparte de los trajes es el Morpher, unos lentes que están cool, pero no tienen nada que ver con la temática de la temporada. Como puntos positivos tenemos una historia bien escrita, con un inicio contándonos parte del lore del villano, el cómo los héroes son elegidos para vencerlo, un desarrollo en donde cada uno va aprendiendo con cada batalla, sobre todo Casey el cual es el novato, y un desenlace brutal, la redención de los malvados y la resolución de los héroes, en donde llevan al máximo todas y cada una de sus habilidades, toda su experiencia, la cual es palpable y creíble, y el cómo los pequeños muchachos ahora son todos unos maestros, lo que me hace pensar que si esta hubiese salido de las primeras de la era Disney o a mediados de la era Saba,
pasaban, la gente le tendría más cariño y la pondría varios puestos más arriba. Número 11. Power Rangers Lightspeed Rescue. Una temporada que se destacó por el concepto de la originalidad. Los héroes eran conocidos por el ojo público trabajando en una agencia del gobierno y elegidos por sus habilidades en distintas áreas, siendo ya adultos. No eran adolescentes que por ser ciudadanos modelos eran escogidos por un ser mágico. Los primeros Rangers en tener un Battleizer no solo para el rojo, sino que también para el azul y el verde. Los villanos por primera vez eran demonios y no alienígenas. Y tenemos al primer Ranger creado para Occidente. El Titanium Ranger no apareció en su contraparte japonesa. ¿Qué se puede decir? Te caen bien todos los personajes, cada uno tiene su carisma, aunque claro, el que más destacaba era Joel, siempre tratando de conquistar a la señorita Fairweather, la cual también es la primera científica de la franquicia que fabricaba sus propios swords. Toda la trama de Ryan con su padre, la cobra, el pasado de Carter con su héroe de la infancia, son elementos clásicos y que mucha gente tiene marcados en su mente hasta el día de hoy, aunque por el lado malo, muchos se quejan de que es algo floja, o sea, está entre medio de los Galaxy, que viene de InSpace, y entre Time Force. Con semejantes obras, es normal que la gente le haya prestado menos atención o que se desviaran a ver los otros productos. En resumen es eso, una temporada que está por encima de muchas, pero hay otras mejores, estando exactamente en la mitad del ranking si solo tomamos en cuenta las generaciones y no temporadas en sí. Número 10. Power Rangers RPM. El fin de la era Disney. Para uno que otro, la que arrastra todos sus problemas. Para muchos, aquella que nos entregó algo único. Una temporada que tiene de todo, basados con una tremenda historia que nos hace entender el porqué de la personalidad de los personajes. Un equipo que trabaja bien, aunque con el siempre picante conflicto que hace que las series sean buenas. El alivio cómico que debo decir, aunque sea considerada la más seria de las temporadas, es la única serie que realmente me ha hecho reír a carcajadas. Se nota que querían hacer de esta algo mucho más grande, pues a fin de cuentas se está llevando a cabo un apocalipsis, y hay indicio que los anteriores héroes que conocimos fueron derrotados por el villano. Aunque todo eso quedó en nada porque la mitad de la temporada cambiaron de productor porque el anterior estaba gastando más de lo presupuestado. De igual manera, él es mi héroe. Y bueno, como la franquicia siguió, se mencionó que en realidad RPM se ubica en una línea de tiempo distinta. En fin, esta serie a pesar de todo es por lejos una de mis preferidas. Si dependía de mí, la dejaba en un puesto mucho, pero mucho más alto. Y lo negativo que la gente opinaba era que tanto el diseño de trajes como de swords desentonaba demasiado con la temporada. Si hasta tuvieron que hacer el chiste de que sus mechas tenían ojos como de anime, porque claro, en su contraparte del Sentai, los robots eran vehículos que estaban vivos con su propia personalidad y toda la cosa. Y también a muchos no les gustó Yemi Yema por su actitud de niños chiquitos que no entendían las consecuencias de sus acciones. Aunque a mí sí me gustaban, es cierto que quedaron medio relegados de la trama principal, ya que no eran tan interesantes como los otros 5. De igual manera, eso es lo único negativo que se rescató, siendo una de las mejores. Bueno, por lo menos opinión de la gente está dentro del top 10. Número 9 y 8. Power Rangers Samurai y Super Samurai. Llegamos a la última de la era Neo Saban en aparecer en el top. El regreso triunfal luego de que no se supiera el destino de la franquicia. Una serie que también tiene ese aire de dividir a la comunidad. Muchos la aman, encuentran que tiene una historia buena, personajes entrañables, puedes decir mucho de cada uno, y no solo de los héroes, sino que los villanos no se quedan para nada atrás agregándole ese toque de complejidad. Mientras que a otros no les pareció la gran cosa, porque es literalmente un copia y pega del Super Sentai. De hecho, lo único que agregan es el Battleizer y los trajes al subirse a los robots. De resto es exactamente la misma historia cambiando muy pequeños detalles, lo que hace que siempre sea vista menos porque para eso mejor veo Shinkenger. Así que cualquier cosa positiva que se diga es porque su contraparte lo hizo tal cual. Es como si estuviésemos alabando a esta en vez de la versión occidental. Podrá ser trampa, podrá tener poco mérito, pero no por eso va a ser mala serie. Se destaca el desarrollo de personajes y los sacrificios que llevan a cabo sus vidas. Cada uno tiene su motivación, sus problemas, sus conflictos tanto internos como externos que aprenden a superar. Me atrevo a decir que algo que hicieron mejor que el Sentai fue el pasado de Decker y Dayu, ya que aquí sí están conectados, lo que hace que su final trágico tenga algo más de peso. Como cosas negativas, pues es que es su versión japonesa, pero quitándole la sangre, parte de la crudeza y ciertos momentos que por ligeros detalles suelen ser más épicos en Shinkenger. Y por supuesto uno de sus aspectos más criticados, que cómo es que todo esto inicia en Japón, pero al pasar las generaciones el conflicto termina en Estados Unidos, con héroes que obviamente exceptuando a Mia, no tienen ni siquiera rasgos asiáticos, y se supone que son los descendientes de samuráis de Japón. En fin, pequeños detalles que en realidad no hacen que la serie sea mala. En lo personal, tampoco encuentro que no sea disfrutable ni tampoco le hallo tantos puntos negativos. Es más, creo que lo único que realmente me molesta, y aún con el atrevimiento de que saquen sus antorchas, son Bulk y Spike. Los encuentro completamente innecesarios. Me gusta que haya vuelto el alivio cómico más clásico de la franquicia, pero sus papeles quedan muy en la nada. Lo que me chocaba es que en un principio ni siquiera interactuaban con los héroes, y a medida que avanza la serie no hacen mucho. A Samurai y Super Samurai, aunque no las encuentre
entre malas, las dejaría más abajo. Número 7. Power Rangers Lost Galaxy. A sabiendas que hay todo un universo por conocer, la humanidad decide explorarlo para hallar otro planeta habitable y obtener todo tipo de nuevas experiencias. Con esta premisa tan original comienza la primera temporada post-Zordon, aquella que, si bien es cierto que tiene uno que otro elemento de las primeras, cuenta una historia completamente independiente y, a pesar de sus diferencias con el Sentai, logró adaptarse bien. O sea, en Gingaman son guerreros que viven ocultos en un bosque y utilizan la misma fuerza de la tierra para fortalecerse con poderes que pasan de generación en generación y deben pelear contra piratas espaciales. Aquí nos cuentan algo completamente distinto, alterando incluso las personalidades de su contraparte, y aún así se siente natural y bien hecho. Como puntos positivos está todo el drama con los sacrificios. Mike, el hermano de Leo, Kendrix y hasta los villanos no se quedan atrás. Los conflictos que van pasando los habitantes de Terraventura y ese aterrador peligro del espacio. La temporada anterior tenía ese aire de aventura, de ir a distintos mundos en una batalla contra el mal. Aquí hay un ambiente más claustrofóbico, pues desconocen qué hay ahí fuera. Aunque igual tenemos que ignorar el hecho de que en Power Rangers pueden respirar en el espacio. El regreso de Caron, quien con su pura presencia ya transmite mucho. Es genial poder ver cómo se redime de su pasado, siendo ahora una heroína. Como lado negativo, es difícil de decir. No es tanto lo que hace que la serie vaya para abajo, pero quizás el hecho de que los personajes no sean tan memorables. Claro, tenemos a Leo y Maya que destacan más, pero tampoco es tanto. A pesar de que la historia esté bien conectada en relación a su contraparte, el gran cambio de locaciones se siente extraño cuando comienzas a fijarte en los detalles. Y quizás el mayor tongo es que la serie se llama Galaxia Perdida, y esta es solamente un arco que ocurre antes del final y que no tiene mayores misterios. Es solo, oh, llegamos aquí, derrotemos a los malos, salvemos a la gente y vayámonos, sin mayores implicaciones. En lo personal me pasa como Samurai, que la encuentro muy buena, disfrutable, pero creo que hay mejores productos. Número 6. Power Rangers in Space. Llegamos a la salsa, la creme de la creme, una de las más amadas, ya que a fin de cuentas es el final de una saga, la última recta de 6 temporadas cuyas historias tienen ciertos altibajos en el camino, pero que no decepciona a nadie. Ya habiendo conocido a los 4 héroes gracias a Turbo, la historia se centra más en Andros, un viajero espacial elegido por Zordon para acabar con los malvados. Gracias a esto, por fin tenemos una trama mucho más elaborada, un pasado importante, un desarrollo importante y un desenlace importante, que tanto Power Rangers necesitaba, porque la temática de adolescentes que iban a la escuela en tramas episódicas fue lo que más dolía de ver en Zeo y Turbo, ya que se sentía más de lo mismo. Este aire nuevo fue aceptado para bien, y lo mejor es que a pesar de que Andros, Astronema y posteriormente Zane sean quienes se roben la atención del público, los otros 4 héroes no se quedan atrás. Cada uno tiene su momento de brillar, algunos más que otros, pero todos están incluidos en esta última fiesta. El alivio cómico fue bien ejecutado, sin sentirse ni forzado ni molesto tanto por parte de Elgar como de Bulk, Skull y su nuevo compañero de aventuras, el Profesor Fenómeno, quien sí, buscaba descubrir vida extraterrestre cuando la Tierra estuvo siendo atacada por los últimos 6 años. Pero son detalles. Por el lado de los villanos nada malo que decir, cada uno más maldito y traicionero que el otro, siendo Ecliptor el único fiel y leal a su ama, lo que hace empatizar más con él, siendo bastante único. Todos en una lucha por quien toma el trono más importante en la historia. Recordemos que Dark Spectre, amo del mal, estaba por encima de todos los grupos de malvados que habíamos visto: Rita, Lord Zed, la Machine Empire, Divatox y Astronema. Y sí que se siente cuando en la parte final solo esta es quien queda con el poder y amenaza al planeta de quizás la mejor forma en la que hemos visto, no atacando edificios ni bodegas abandonadas como Mighty Morphin, sino que a la misma gente, y que al final sean estos mismos quienes le plantan cara con el mítico "Yo soy un Power Ranger". Es simplemente sublime, y no me hagan hablar de los Psycho Rangers, que son brutales. Claro, es un copia y pega de Mega Ranger a fin de cuentas, pero ¿qué importa? Lo que está bien hecho no lo toques. De cosas malas es bastante difícil de decir, solo podemos criticar elementos que nos hubiese gustado ver, como por ejemplo a los héroes antiguos también combatiendo sin sus poderes en la parte final, ya que de estos solo tuvimos a Justin y a Adam, y quizás conocer un poco más del Centurión Azul y sobre todo el Phantom Ranger, que hubo muchos misterios alrededor de él, y las respuestas solo quedaron en papel o rumores que se comentan sin que nada oficial salga a la luz del día. Pequeños detalles. En lo personal siento que, estando en el 6º puesto, queda algo mal. Para mí está mínimo entre las 5 mejores. Y hablando de número 5, Power Rangers Ninja Storm. El inicio de la era Disney es de los más emblemáticos, marca un antes y un después en la historia de la franquicia. Se notó bastante que aquí todo tenía que ser nuevo, nuevos cast, ningún viejo héroe o personaje volvía, ni siquiera viendo un crossover, nueva localización, aunque dentro de la historia seguían en Estados Unidos, la franquicia comenzaría sus grabaciones en Nueva Zelanda, algo que seguiría hasta Cosmic Fury, y por supuesto el público objetivo también fue como reseteado, enfocándose más a los niños, a diferencia de lo que se venía haciendo anteriormente, en donde con cada temporada se tocaban ciertos temas que, desde la perspectiva de los héroes, se veían maduros. Una serie llena de humor y diversión,
divertida, en donde cada personaje destaca a su manera, haciéndola bastante diversa. Una rivalidad entre los héroes y cómo el alivio cómico, por ejemplo de Capri y Mara, fue evolucionando hasta sus momentos más oscuros, y luego una redención final, y el cómo estos aún sin sus poderes se enfrentaron a Lothor, junto con el arco del pasado de Cam, lo más gustoso que nos ofrece. Del lado malo, aquí ya va muy apegado a los gustos de cada quien. Hay críticas al CGI tan raro, sobre todo del maestro Kanoi, aunque la más grande es acerca del humor. Hay un Ranger alivio cómico, secuaces alivio cómico, de repente los personajes un poco más serios también tienen alivio cómico, y hasta el villano es un alivio cómico. Ahí depende de uno si eso es un más o un menos para la temporada. No hay mucho más que decir, al igual que las demás, tiene su toque que la hace divertida, y por supuesto que no es mala, solo que hay mejores opciones. Yo lo hubiese dejado un poquitín más abajo. Número 4, Power Rangers Wild Force, la última de Saban, la última que vimos aquí en Fox Kids, y tiene todo ese aire de ser el final de una era, con épicos crossovers y el Forever Red, que a día de hoy sigue siendo considerado el mejor capítulo especial de la franquicia. Hay mucho bueno que decir, los personajes, ya sean héroes, villanos o secundarios, te atraen, ninguno se queda atrás, es una serie divertidísima de ver, pues en cada capítulo pasa algo importante, sobre todo con los Zords. En otras series, los episodios se sienten como que deberían terminar cuando vencen al monstruo de turno en su forma pequeña, haciendo tedioso tener que ver toda la secuencia de llamar a los mechas, que se formen, que se den un par de golpes para luego reciclar una vez más el finisher. Aquí, gracias a Gahranger, se reduce un montón, siempre hay todo tipo de combinaciones, los animales tienen sus propias historias y capítulos introductorios, bueno, menos el armadillo y el rino que salieron literalmente de la nada, pero aparte de eso la historia y las peleas se integran de forma natural a la trama, el pasado de la princesa con Merrick, los valores de Taylor y por supuesto la conexión de Cole con sus padres y el villano, revelando que fue él quien los asesinó, le da el toque extra que enriquece lo que nos cuentan. De hecho, no hay relleno como tal, y los entramados más episódicos son cuando nos cuentan el pasado del azul, el amorío del negro y los lazos familiares de la blanca, los cuales aún así son buenos capítulos que nos retratan más de sus personalidades. Como lado negativo, es difícil encontrarle cosas a menos que se rebusque. En sus comentarios leí gente que no le gustaba la actitud de Danny Max, se les hacían muy infantiles, y además alegaban que la mayoría que votaba por esta como de las mejores lo hacía por mera nostalgia. No estoy de acuerdo con ello, para mí, como la cuarta mejor de la franquicia, lo tiene merecido. Llegamos a lo mejor de lo mejor, con el puesto de bronce. Número 3, Power Rangers SPD. Es el año 2025, y tras una brutal contienda, alienígenas de todo el universo llegan a la Tierra, hasta Ciudad Nueva Tech, para buscar un refugio e iniciar una nueva vida con una temática de policías que regula sus problemas, y agencias del gobierno tipo Hombres de Negro. ¿Qué se puede decir que nos haya dicho ya? Una serie excelente, la historia es brutal, todos los personajes tienen mucho que contar y se siente su desarrollo. Puedes ver cómo al principio son repros, cada uno con un tremendo ego haciendo que siempre discutan entre sí, y cuando llegan los peligros reales es que te das cuenta que son unos novatos que no están listos, y ellos también. Deben entrenar, sacrificarse y por supuesto trabajar en equipo para superar sus problemas, y ahí es cuando te das cuenta de que realmente son pros al palpar su madurez. Es que la serie no tiene personajes malos, todos y cada uno cumple su función a la perfección, no hay nadie del elenco principal o secundario que se quede atrás en historia, y hasta el perro Rick tiene más personalidad que todos los de Megaforce juntos. El alivio cómico es genuinamente chistoso, por parte de Boom con el que empatizas, y hasta de Piggy quien tiene una moralidad ambigua. Toma los elementos principales de Gahranger y los transforma para adaptarlos quedando a la perfección ante el público occidental, y lo que toca lo hace mejor, dándole un buen pasado y diseño a Kruger, enemistándolo con Grum, el malvado creado para Power Rangers, pero al mismo tiempo no dejando de lado a Broodwin, quien es el jefe final de su contraparte. Por cierto, es curioso como muchos de los elementos aquí presentados son prestados de Ava Ranger, la niña mala que crece quien está detrás de los monstruos, un Ranger falso y un malo salido al final. Y con esto llegamos a los puntos que la gente critica, que específicamente son dos. El primero es que el villano, Omni, la magnificencia, sale en medio de la nada. Él es quien está detrás de todo el Imperio Truviano y se siente muy XD. Creo que si dejaban a Grum como el malo real quedaba mejor. Y su punto más criticable es que el Ranger Omega es una bola de luz. Bueno, no es tan así, pero es lo que la mayoría recuerda. No tuvo un actor como rostro visible porque ahí sí que se les iba el presupuesto. Bueno, para crear semejante obra es normal que se les fuera una que otra cosa de las manos, tomando en cuenta que era Disney. Al final sí lo mostraron y supongo que trató de enmendar el que no lo hayamos visto, pero opinión popular es la mancha negativa que deje la serie, aunque por lo menos para mí esto de Sam no es la gran cosa y los aspectos positivos lo superan con facilidad. Medalla de plata para el número 2, Power Rangers Dino Trueno. Regresó Tommy Oliver. Luego de las carreras se dedicó a la paleontología, descubriendo todo tipo de fósiles, gemas extrañas, se amistó con estudiosos del tema. Ah, y el pequeño detalle que terminó creando los villanos de la serie. Por el lado bueno tenemos un grupo de personas
personajes bien planteados, el fifas, el nerd y la chica alternativa, que si se dan cuenta son aficiones populares, pero que cada una de ellas tiene sus peligros si no se regulan bien. Connor, quien era el más despistado, debía aprender a equilibrar su vida. Ethan era un genio pero se obsesionaba con esta, y Kira tenía que dejar de estar encerrada en su mundo. Como un grupo que gracias al estereotipo lo vemos disfuncional, van aprendiendo del otro, a conocerse y a entablar un fuerte lazo de amistad, y llevar sus aficiones al ámbito más profesional, destacando en estos. Los villanos tienen su toque, y parecen ser bastante oscuros al alivio cómico que nos estaban entregando. Trent es por lejos uno de los puntos fuertes que los fans aman, teniendo relación directa con el malvado, ocultándolo de sus amigos, poniendo en tela de juicio su amistad. Queda bastante bien. El episodio de Avaranger, por muy random que sea, se me hace sublime. Que Tommy vuelva lo veo como un punto muy positivo. Ahora como mentor, que también se pone el traje, no le queda nada mal, y hasta se dieron el tiempo de dedicarle sus capítulos con el buen fanservice. Aunque por el lado malo, se siente que no aprovecharon del todo bien su regreso, y es que no podían, por temas de tiempo. Recordemos, a diferencia de los demás, Jason David Frank no vivía en Nueva Zelanda, por lo que hubo un lapso en el que no lo vimos, poniendo las mismas excusas que Bulk y Skull en Turbo. Primero está fosilizado, luego no se puede quitar el traje, y después se hace invisible. Eso también se vio reflejado en el crossover con SPD, en donde aparece su personaje más no el actor. Quizás el tema de Trent suele descolocar a algunos. En Avaranger, el Avare Killer es un sanguinario antihéroe que no está del lado de nadie. Por lo mismo, lucha contra los héroes y también contra los villanos. En Dino Trueno primero se planteó que el blanco fuera malo porque no se controlaba, y luego salieron con un clon malvado para justificar el material del Sentai. Hubiese quedado mejor que fuese malo como Tommy en el pasado, les diera mucha pelea y en el arco final recién lo salvaran. Nada de clones. Los héroes, aunque con su desarrollo no es que sea para tanto, y creo que el mayor problema a la hora de hablar de su lugar en el ranking es que cuando Dino Trueno le ganaba a todas las demás, RPM, Space, Wild Force y SPD, lo único que comentaban era que la serie era buena porque Tommy, porque Trent y porque nostalgia. Ojalá aquellos que votaron por esta en todo momento dejen en los comentarios su justificación. En fin, repito lo mismo que con otras, para mí no es una mala serie, es buena, es divertida y con momentos únicos, pero hay muchas otras mejores. Y llegamos a la medalla de oro. No es sorpresa para nadie, pero número 1, Power Rangers Time Force. Llegamos a la culminación, al punto más alto de la franquicia, la serie que a pesar de los años no envejece para nada mal y no se queda atrás incluso ya teniendo 2 décadas de su estreno. Sigue siendo el manjar de los dioses, la ambrosía de Power Rangers. En el año 3000 un grupo de malvados derrota al jefe de la policía del tiempo y viajan hacia el pasado con una cárcel llena de criminales, esperando a ser desatados para causar el caos en pleno año 2001, para que así, en el futuro, nunca exista la policía. La trama ya engancha del minuto 1. La historia está bien contada y solo hacen uno que otro cambio de Time Ranger para adaptarla al público occidental y un poco más infantil. Aún así, sigue presentando de las historias más maduras que se han visto. Los personajes son únicos y carismáticos, aunque los que te llaman más la atención suelen ser el rojo, la rosa y el Quantum, cuyas motivaciones se plasman de manera perfecta a medida que avanza la trama. Su desarrollo es creíble y notas como con cada aventura estos aprenden de sus conflictos internos y errores que cometen. Para mí, otra de las pocas series junto a RPM y SPD que me han entregado un humor genuino sin tener que desviar la atención de la historia principal. Los villanos no se quedan atrás. Primero tenemos a Ransik, quien siempre fue discriminado por ser un mutante. Por ello comenzó su rebelión. Quiso mostrarle al mundo lo que se siente ser humillado. Luego está Frax, el cual es un cyborg, un hombre que también fue traicionado por quien confiaba. Esta vez sería Ransik el que cometería sus crímenes contra él, anhelando la venganza y llevándolo al precipicio de la locura. Y luego está Nadira, es la hija adolescente malcriada, la cual ayuda a su padre pero va a su bola. El tema es que esta, aunque vacía en algunos aspectos, es el punto principal que haría que Ransik decidiera rendirse, porque este era tan poderoso que nadie podía contra él. En fin, hay un montón de cosas por lo que se le puede alabar a fuerza de tiempo. La redención y el encuentro de los héroes en la siguiente temporada, su final que es triste y realmente te puede sacar lágrimas. Puntos negativos, quizás el hecho de que no todos los héroes sean tan relevantes. Por ejemplo, Lucas es el más olvidable, no destaca mucho, y las peleas en los Megazords en general, al igual que muchas otras series, se sienten de más, solo resaltando en contadas ocasiones sus batallas. De igual manera, creo que es lo mínimo. Para mí, Time Force merece estar en este puesto porque fue de esas pocas veces en la franquicia que nos entregaron un final triste, sin un cliffhanger o algo así. Recuerdo que cuando era un niño y vi estas series en estreno, prefería Wild Force sobre Time Force, principalmente porque la encontraba más divertida. Sin embargo, al crecer, me di cuenta del mensaje que te entrega. Nos quieren hacer entender que cuando pierdes a alguien, a pesar de lo triste, ese es el momento en el que tenemos que crecer en el interior, porque de esa manera podremos cambiar y crear nuestro propio futuro.
Si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal para obtener insignias de fidelización, emojis personalizados para los comentarios y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes antes que nadie. Muchas gracias a Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nico, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernando, Emerson Dos Santos, Isai Saldaña, Edgar Rivera, Ale Suárez, Marco Antonio Ramírez López, Diego Formas, Ranger Mundito, Matzie, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Sabarino, Bongo La Familia, FX Shadow, Colo del YouTube, Nicolás Velázquez, Andrés Cabón, GAB, GF6, Dragón 3 Oscuro, Julio 02121, OZXGH, Ryu Saru, Samuel Leiva, Hacker777, Gamers, El Tiago 271, Luis Morán Ortiz, Atlas Ran, Dark Dragon 2008, Jairo FVA, B120A, Miquel López, Mercado Rodríguez, Luis Alberto, Flint, Jason Leonel Álvarez Melgar, Nivek En, Tony Cefiros, Julián Prieto, Carlos Castro, F Games, Striker, El Dragón Golpeador, Sergio Ale y a Valentín Quinteros. Si haces clic aquí, podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá, todos los resúmenes de Power Rangers. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico y adiós.